Soy el abogado agrario Ramón Herrera Chela. Les comparto el WhatsApp 6691 137043. Repito, 6691 137043 para en caso de que quieran unirse a un grupo donde compartimos a diario información relacionada con lo agrario. Ese número es para abogados, abogadas, ejidatarios, comuneros, ambos géneros o quienes han adquirido algún derecho o alguna tierra en un ejido. El tema de hoy aplica para ejido y comunidad. Por equidad de género, desde luego, cuando mencione ejidatario, comunero, también me refiero a la ejidataria y a la comunera. Solo por cuestión de los tiempos singularizo. Bien, el tema ganador. Además de la tierra, ¿qué otros elementos se deben de indemnizar? Por ley, al momento de indemnizar, no solo se debe de incluir la superficie de tierra afectada respecto a su valuación. También existen otros elementos que se deben de incluir en el dictamen del avalúo. Por bienes distintos a la tierra, dentro de un ejido, dentro de una comunidad, en este caso específico, se debe entender que se incluye, además de los metros cuadrados, de los kilómetros, de la superficie hacia lo ancho, hacia lo largo, que va a resultar afectada por obras de infraestructura que se llevarán a cabo por parte de una dependencia de una empresa con alguna concesión o de alguna entidad de gobierno, estatal, federal principalmente. También debe de incluirse lo siguiente en el dictamen, en la negociación, al momento de hablar qué es lo que se tiene que pagar por el perjuicio que se va a ocasionar. Debe de incluirse aquellos cultivos cíclicos. Por ejemplo, la siembra de temporal, como es frijol, maíz, tomate, chile. También la siembra no cíclica, es decir, las huertas. Pueden ser huertas de árboles frutales, naranja, pueden ser huertos de frutos como aguacate, palmas de cocotero, etcétera. Entonces ahí tenemos los dos, tanto los que son de temporal, como decimos acá para el norte, y los que son cíclicos, es decir, esas huertas que llevan años para que produzcan, deben de ser tomadas en cuenta si se va a afectar la zona donde están plantadas. También se incluyen los árboles de madera preciosa, por ejemplo el cedro, el nogal, el roble, por hablar de algunos ejemplos. Y desde luego también la madera no preciosa, pero sí comercial, por ejemplo la de pino, que es la más industrial en su uso. También en el dictamen debe considerarse lo que son los corrales o las cercas o cercos, ya sea de alambres de púa, las mallas ciclónicas, los postes, las puertas, todo lo que vale debe de incluirse en el dictamen. Y si acaso el terreno tiene algunas mejoras, por ejemplo, canales de riego, estanques de agua, norias, pozos de agua, eso también debe de incluirse en el dictamen. Incluyendo, desde luego, si existen ranchos, fincas, casas, va incluida en el dictamen. Por ejemplo, he tenido la oportunidad de participar en asuntos donde literalmente un vaso de agua de una presa hidráulica inundó un pueblo completo, totalmente completo quedó bajo el agua. Entonces pues imagínense el trabajo descomunal que tuvieron que hacer los peritos para determinar cuánto valía un pueblo que se hundió. En otro caso, en la sierra de Nayarit, también con motivo de otra presa hidráulica, se iba a inundar
un cerro que para la cultura cora ese cerro es sagrado. Año con año le celebraban por ahí un ritual y pues iba a inundar. Entonces sí, también fue complicado determinar cuánto vale un cerro que para una cultura es sagrado. Ojo ahí, ya ejemplifiqué lo que se debe de incluir, pero también tomen en cuenta que si se ocasionan daños, por ejemplo, para abrir caminos, brechas, carreteras, donde no existían, desde luego que va a ocasionar que se derribe vegetación. Se tiene que pagar cada pino, cada árbol precioso, cada árbol valioso que se va a derribar, y desde luego también reforestar por parte de quien va a derribar ese árbol. Se lo tiene que pagar a la comunidad, al ejido, al ejidatario si está dentro de una parcela, y aparte tiene que reforestarlo. Y si acaso se va a remover tierra, alterar la superficie para poder hacer maniobras para construir esa obra pública, o se vaya a rellenar por ahí algunos espacios, también se debe de incluir el hecho de que saquen tierra de la zona donde se va a construir una obra pública y la vayan y rellenen a otra zona, que le llaman relleno sanitario. Esa parte no es que le estén haciendo un favor al ejido, al contrario, deben de pagar también allá donde van a ir a tirar esa tierra o donde la van a ir a reacomodar. Salvo que lleguen a acuerdos en el sentido de que le convenga al ejido donde se vaya a hacer un relleno, pues ahí ya también se puede negociar. Y ojo aquí también, mucha atención, si para llegar a la obra pública, bueno, a la obra donde se va a construir, la presa, por ejemplo, y de la carretera hasta donde están construyendo la presa, se tienen que abrir caminos que se tengan que transitar, por ejemplo, 6 kilómetros. Esos 6 kilómetros de superficie también deben de ir incluidos en la indemnización. No obstante que no es la carretera. Ahí sobre la carretera, desde luego que nada más va a servir para eso, para el tránsito de vehículos. Por esa carretera también tienen que pagar. Que no se los quieran chamaquear diciendo que nada más te vamos a pagar allá donde se va a construir la presa. No, si vas a usar la carretera, el terreno es nuestro y también lo tenemos que incluir en la indemnización. Y a propósito de ocupar terreno extra, aparte de las hectáreas donde se va a construir esa obra de interés público, pues si van a instalar campamentos, por ejemplo, para que ahí se esté hospedando el personal, un comedor, dormitorios o el almacén, la maquinaria, el espacio donde se instalen, si no está dentro de la superficie que se va a expropiar, la deben de pagar. Incluso es la primera que se paga porque normalmente es la ocupación previa. Así que listos ahí, que no les vayan a querer cuentear de que te vamos a pagar la indemnización y por lo tanto tú nos debes de dar permiso para instalarnos. Sí, le pueden dar permiso, pero que previamente les paguen por esa ocupación previa. Y a veces sucede que los campamentos se quedan por meses, por años. Por ejemplo, casetas de vigilancia. Pues ahí donde queda la caseta de vigilancia, poco antes de llegar a la obra, ahí también tienen que pagar. Porque es tierra del ejido, pues por eso. El avalúo por parte de los peritos mediante un dictamen, ojo aquí, puede tener 3 variantes. Número 1, puede ser un perito único, que es medio riesgoso. El perito oficial. ¿Por qué digo que es riesgoso? Porque lo que el perito único determine en valor de todo lo que se va a expropiar, eso es. Y más si lo hacen dentro de un juicio. Entonces, cuidado ahí. La segunda opción, que es la más usada, es que cada parte contrata a su perito. Normalmente las dependencias del gobierno, como SST, SFE, ya traen sus ingenieros. Y el ejido tiene que buscar un ingeniero particular que tenga pues la preparación, la experiencia, el grado para poder hacer esa clase de trabajo. Cuando dentro de un juicio a una de las partes le dan
el plazo para que nombre perito y no lo hace, el tribunal por ley puede nombrarle en su rebeldía un perito. Desde luego que lo tiene que pagar de todas formas. Y si ya están hechos los dos dictámenes, por un lado está la dependencia del gobierno que hizo su dictamen de que ahí nada más vale 5 millones y el perito particular del ejido de la comunidad dijo no, ahí vale 10 millones, entonces hay una diferencia considerable, de modo que el tribunal va a nombrar un tercer perito en discordia y va a tener mucho peso legal, lo que puede establecer en el dictamen el tercer perito en discordia. Desde luego, ambas partes tienen derecho a objetar la pericial. Al respecto está la jurisprudencia de la segunda sala, la jurisprudencia número 13 del año 2018, que se emitió precisamente en el mes de marzo. Señala el rubro, indemnización por ocupación ilegal de tierras ejidales. Y mira cómo le pusieron ocupación ilegal, no le pusieron ni ocupación previa. Es por lo mismo, ya sabemos cómo se las gastan algunas dependencias del gobierno. Continúa el rubro, el valor comercial que debe tomarse en cuenta al elaborar el avalúo es el que tenía al momento en que fueron afectadas, más la actualización correspondiente, colegas, ejidatarios. Ahí está. Porque, y desgloso el contenido de la jurisprudencia. El derecho de un ejido o comunidad a recibir la indemnización por la ocupación ilegal de sus tierras surgen cuando, y aquí vienen las variantes. Ojo ahí, dijo ocupación ilegal la propia Corte cuando emitió esta jurisprudencia. Significa que a veces el gobierno se mete de manera indebida a ocupar tierras, a veces nada más la pura ocupación previa, a veces nada más para hacer algún estudio de viabilidad, pero eso ya es una ocupación ilegal si no tiene el permiso, el consentimiento del titular de la parcela o del dueño de las tierras del uso común, que es elegido a través de su asamblea y como representante del subcomisariado ejidal o de bienes comunales. Pues bien, ¿qué se debe tomar en cuenta? Dijo la Corte, porque, inciso A, se acrediten los elementos de la acción de restitución. Seguramente un ejido demandó que le restituyeran sus tierras a una dependencia de gobierno y por eso se llevó este caso hasta la Corte. Entre otro porque era ilegal la ocupación que estaba detentando la dependencia de gobierno. Inciso B. Se demuestra que las parcelas en cuestión se destinaron a la prestación de servicios públicos de interés general y social. En pocas palabras, que una parcela fue usada para construir una obra pública, por lo que resulta imposible devolverlas al ejido y por lo tanto se genera para este el derecho al cumplimiento sustituto. Ojo aquí, la jurisprudencia es clara que ya estaba construida la obra. Por lo tanto, como consecuencia, se le debe condenar a quien construyó esa obra a que pague la indemnización. El valor comercial del bien a tomar en cuenta de la parcela a elaborar el dictamen de avalúo es el que la tierra tenía al momento de ser afectada. Y hago mucho hincapié aquí, al momento en que fue afectada. Ahí se debe tomar como referencia el valor del avalúo, del dictamen. Es decir, cuando empezaron a ejercer pues la ocupación física de manera ilegal, toda vez que desde ese momento fue afectada la posesión que correspondía al ejido propietario. Por tanto, es a esa fecha a la cual debe retrotraerse el avalúo, sin considerar las edificaciones sobrevenidas. Es decir, que no es problema del ejido que la dependencia del gobierno alegue que ya hay obra construida. Lo anterior sin perder de vista que el valor declarado deberá actualizarse al momento de la liquidación. De modo que si se llevan varios años en el estira y afloja que si va a pagar o no va a pagar, cuando ya se llegue el eminente momento de que va a pagar, aún así se tiene que actualizar el dictamen de evaluación a favor del ejido. Pues así las cosas, vámonos a conclusiones.
Número 1. Tomen nota de este video y archiven sus notas, guárdenlas. Por lo ilustrativo que intentamos que sea, pues ejemplifica lo que puede abarcar los bienes distintos a la tierra. Número 2. La parcela o la superficie de uso común puede ser afectada de manera parcial o de manera total. Ese aspecto también influye al momento del avalúo. Número 3. Por lo general, lo que es la dependencia de gobierno va a proponer que se basen en el tabulador que tiene establecido la ley y que normalmente es a precio del catastro rural, es decir, muy bajo. En especial por parte del INDABIN, del Instituto de Administración y Avalúo de Bienes Nacionales. Hay que pelearle, gente. Hay que irnos por el valor comercial y que se actualice el dictamen unos días antes que se ordene su eminente ejecución. Así las cosas, entonces pues hay que tomar en cuenta lo que estableció la Corte en esa jurisprudencia. Si alguien quiere que se la compartamos por correo electrónico, deja aquí en la sección de comentarios su correo electrónico y se la mandamos con mucho gusto. Dejen sus preguntas, dejen sus saludos, muy valioso, es importante para todo el equipo que hacemos posible esto. Y ayúdenos a contestar también con aportar alguna experiencia, algún punto de vista que tengan sobre el tema. Son temas, la verdad, muy complejos. Intentamos abarcar los lineamientos básicos, pero desde un enfoque realista, desde un enfoque práctico. Y gracias a ustedes lo estamos consiguiendo. Para quienes están incursionando en las redes sociales, enseguida va la segunda parte de esta transmisión.